Como título, el título del mensaje que Dios puso en mi corazón, le puse recuperando la visión y el propósito. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Es recuperando la visión y el propósito. Como les decía, amados hermanos, este mensaje pues el Señor me lo dio y casi siempre sabemos, bueno, todos conocemos, ¿verdad? Nuestro diario vivir, conocemos, cada uno de nosotros conoce nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros defectos, nuestras debilidades. Dijera la pastora, cada uno de nosotros sabemos con qué pie todavía andamos cojeando, ¿verdad? Que no, todavía como que renqueamos, ¿verdad? Gloria a Dios. El capítulo de aquí habla de Sansón y Dalila, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos la historia de Sansón, verdad? Pero amados hermanos, hay que estar atentos al mensaje. Saben, muchas de las veces, a veces nosotros hemos escuchado, ya sea las historias de la Biblia, ¿verdad? De Sansón, del rey David, cómo derrotó a Goliat, la historia de Moisés, ¿verdad? Pero no solamente, amados hermanos, la Biblia se refleja en historias, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios que sus palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Y también hay otro versículo que dice que su palabra dice que es espada de doble filo. O sea, dice que entonces la palabra es Dios mismo hablándonos. No solamente es como historias que ya sea que a veces nos hemos aprendido o pensamos que ya Dios no nos habla, ¿verdad? Y es por eso que hoy en día hay muchas iglesias que se les habla cuando, digamos, ustedes qué concepto tienen de cuando hablan de Sansón y Dalila, ¿verdad? O conocemos la historia. Pero, amados hermanos, dentro de la Biblia es más que nada como es nuestro espejo espiritual, ¿verdad? Que nos hace ver nuestro presente, nos hace ver nuestras vidas, cómo estamos viviendo, y nos miramos, así como el espejo. ¿Qué es lo que miramos cuando vamos y nos vemos en el espejo? Miramos nuestro rostro, ¿verdad? Y el espejo nos hace ver todas las imperfecciones que tenemos, nos hace ver las arrugas, nos hacen ver los granitos, nos hace ver los poros, las cicatrices. Todo lo que tenemos en nuestra cara nos hace ver el espejo, ¿verdad? Y así es la palabra, amados hermanos. La palabra de Dios también nos hace ver nuestras fallas, nuestras luchas, nuestras debilidades. Y esta es una de las palabras, amados hermanos, que yo quiero compartirles el día de hoy, que Dios puso en mi corazón, que pues la palabra de Dios nos habla constantemente. No solamente hay que tener la palabra como historias, ¿verdad? Porque cuando la ponemos por historias nomás es como conocimiento, ¿verdad? Pero hay que acordarnos de eso, que dice que su palabra son espíritu y son vida. O sea, que la palabra, por eso dice la palabra en Juan 1, que dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, ¿quién era el verbo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Dios mismo hablándonos, amados hermanos. Por eso hay que estar atentos al mensaje. Y saben, una de las cosas que a veces quería compartirles esto como en una confesión, ¿verdad? Como me les voy a confesar. Pero una de las cosas, primero que nada, quisiera empezar con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido propósitos en nuestras vidas? O visiones, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos chiquitos a veces decíamos, yo quiero ser como mi papá, o yo quiero ser como... ¿O qué es lo que anhelaban ustedes ser cuando fueran grandes? Cuando fueran a la escuela, ¿qué es lo que decían? Yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser un médico, yo quiero ser doctor, o yo quiero ser licenciado, abogado, arquitecto, ¿verdad? Todos, incluso no vamos tan lejos, cuando llegamos a este país, ¿qué era el propósito o la visión que tenían? Ya sea hacer su casa de 2 pisos, tener su carro, ¿verdad? O sus 2 carros, tener cosas materiales, ¿verdad? Como dicen, todos venimos buscando el sueño americano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa a veces?
se esfuman esas visiones, esos propósitos, esos sueños, esos planes que tenemos, ¿verdad? Y a causa, ¿por qué se nos van a veces? A veces por causa de que conocimos, como dice aquí la palabra, conocimos a la Dalila, ¿verdad? A nuestra Dalila. Que, ¿saben, amados hermanos? Sansón tenía un propósito. Él nació con un propósito. La mamá de Sansón era estéril, ¿verdad? Y fíjense, estaba meditando en esto, que los grandes, más que nada, los personajes de la Biblia que Dios usó, como por ejemplo Samuel, también fue consagrado para Dios, ¿verdad? Fue consagrado desde que estaba chiquito, dijo que iba a ser consagrado para Dios. Otro, Juan el Bautista también. Y este personaje también, Sansón, dice que tenía el voto nazareo, ¿verdad? El voto nazareo, ¿qué es lo que significa? El nazareo significa consagrado, separado, apartado para Dios, ¿verdad? Tal vez nosotros no tenemos el cabello grande o no, nuestra fuerza no esté en el cabello, ¿verdad? Pero nuestra fuerza está en el Espíritu Santo de Dios. Porque una de las cosas, amados hermanos, yo quisiera explicarle esto primero que nada, de que cuando les decía que cuando tenemos planes en nuestras vidas, así como este Sansón tenía un plan en su vida, y el plan era de que libertara al pueblo de Israel, ¿verdad? De los filisteos, ¿verdad? Y nosotros, como les decía, todos tenemos planes. Incluso yo creo que cada uno de ustedes tendrán planes todavía, estarán haciendo su casa allá en México o cualquier cosa, o los que tienen como ya sea como negocio, ¿verdad? También son planes que tienen, ¿verdad? Pero hay una de las cosas, ¿saben? Lo que no tenemos que descuidar es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Una de las cosas, ¿cuántos de nosotros a veces o incluso, bueno, en una ocasión yo me pasaba, decía yo, ¿cómo es que, para qué nací? ¿Verdad? O a veces cuando estamos en esos momentos de tristeza, de soledad o angustia, o cuando alguien nos quedó mal, nos decepcionaron, luego decimos, pues ¿para qué nací? Mejor me voy a morir, ¿verdad? Y más que nada ahorita que estamos en estos tiempos que dicen que el tiempo del mes del amor y la amistad, ¿verdad? Para el mundo, ¿verdad? Que es como una celebración del mundo, mundana, que dicen que solamente, y fíjense, es pura hipocresía, ¿verdad? Hoy es el momento en el que cuando más fornicaciones, adulterios suceden en estos tiempos, el día del amor y la amistad, que ya sabemos que luego dicen que si verdaderamente le aman, pues que les demuestren, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Pues los adulterios, fornicaciones, hay muchas cosas que pasan en este tiempo, pero nosotros no celebramos ese día porque nosotros como cristianos tenemos el amor de Dios. Y dice la palabra que el que tiene el amor de Dios, el que no tiene el amor de Dios, o como dice, que el que no tiene el amor, el que tiene el amor del mundo no tiene el amor de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el amor de Dios, ¿verdad? Que el amor de Dios, una de las cosas que cuando alguien no tiene el amor de Dios, no va a tener cabida en ningún lugar, y siempre va a haber esa falta de paz, de tranquilidad en su corazón, porque sabemos que el hombre busca llenar su vida, o busca una protección en un hombre, en una mujer, ¿verdad? En lo que en un hombre no va a haber protección, no va a haber, porque ahorita muchos se prometen y al rato rompen esa promesa que hacen, ¿verdad? Y el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, amados hermanos, ¿saben? Yo creo que no les he dicho de esto. Yo me arrepiento sabemos que aquí en este país el idioma oficial es el inglés, ¿verdad? Y es muy necesario para nuestras vidas, nos ayuda de mucho. Y yo me arrepiento de que yo cuando llegué en este país, mis papás me trajeron desde los 15 años y me metieron en la escuela, ahí en Fresno. Fui a la escuela como por ya iba a acabar el año, fui por 3 meses. Y ya después regresé después como 2 meses, como 5 meses nomás, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues aprendí algo como lo básico, ¿verdad?
ya lo básico, ya, gracias a Dios lo aprendí, pero, ¿saben? A veces me doy cuenta en el trabajo, se necesita de mucho el inglés, ¿verdad? Y es una de las cosas que yo me arrepiento, digo, hubiera estudiado, ¿verdad? Tuve la oportunidad, mis papás me apoyaban, pero no quise. Y saben, yo a lo que voy es que ahorita el propósito que tenemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y la visión que tenemos es que no desechemos esta bendición de la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es la visión que tenemos? Estar con Dios algún día, ¿verdad? Estar en su presencia, irnos con Él cuando venga, no quedarnos, ¿verdad? Porque a veces, ¿saben? ¿Por qué causa no se llevaron a cabo esas visiones que teníamos? De que, como les decía en un principio, ¿por qué no llegamos a ser un médico? ¿Por qué no un maestros? ¿Por qué no lo logramos hacer? ¿Verdad? Porque no quisimos estudiar, no quisimos pagar ese precio de estar estudiando, quebrándonos las cabezas, estar día y noche desvelándonos para los exámenes. ¿Y cuál es la manifestación? ¿Cuál es el fruto de eso? De que no quisimos esforzarnos. Pues estamos trabajando, ¿verdad? Tal vez en un trabajo que a veces no nos gusta, pero la necesidad tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y gloria a Dios, pero les digo, no hay que desperdiciar este propósito que tenemos en el camino de Dios, ¿verdad? Porque, como les decía, a veces ahorita podemos decir, ¿para qué nací? ¿Para qué nacimos? ¿O para qué Dios me llamó? Yo no sé mi propósito. ¿Sabes el propósito de Dios en nuestras vidas? Estando en los caminos de Dios, es que vivamos para glorificar el nombre de Dios, para que lo exalten, para que lo conozcan aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Para que vivamos para la gloria de Dios. Y uno de los propósitos de Dios que Dios tiene en nuestras vidas es que dice que vayamos y que hagamos discípulos, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el propósito que Dios tiene para esta ciudad, para Santa María? Que el reino de Dios se expanda, que no solamente se quede en 4 paredes, que no solamente vengamos a la iglesia y que no solamente seamos prosperados y que no solamente seamos bendecidos, que no solamente sintamos bonito, sino que el propósito que Dios tiene en nuestras vidas es que se manifieste el carácter de Dios en nosotros, ¿verdad? Que nos parezcamos a Cristo, que se forme Cristo en nosotros. No vayan a confundir que nos parezcamos a que seamos, ¿verdad? Porque el diablo quiso ser, pero fue desechado, ¿verdad? Pero nosotros, el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas, que tengamos el carácter de Cristo. ¿Y todo para qué? Para que aquellos que no conocen, aquellos que están en necesidad, saben, una de las cosas que nosotros tenemos que ser, por eso dice la palabra, que da de gracia lo que se nos fue dado por gracia. Y una de las cosas que esta iglesia, el propósito que Dios tiene para esta iglesia, es para que vengan más almas y sean sanadas también. Porque la iglesia, la casa de Dios, es para que seamos sanados. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros de sanidad en sus cuerpos? De que Dios los sanó, ¿verdad? O aquellos que puedan decir, oh, Dios no me sanó, pero te está sanando tu alma, tu corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Porque a veces tal vez no hemos recibido el milagro de que todavía tal vez tengamos una torcedura o algo todavía en nuestros cuerpos, pero Dios está sanando nuestra alma y nuestro corazón. Por eso la iglesia es como el centro, es como un hospital, ¿verdad? Aquí venimos, agarramos la palabra y nos habla Dios a nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra en Sansón, en 16:15, la palabra dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Gloria a Dios. Imagínense
¿Cómo se ha de haber sentido Sansón? Que le dijo la filistea, ¿verdad? Le dijo: ¿cómo dices que tú me amas si no le ha declarado su secreto, verdad? Y sabemos, conocemos, hemos escuchado la historia de Sansón, que dice que Sansón fue concebido. Era, era de ojo alegre, era lujurioso, ¿verdad? Porque la mamá de Sansón, una de las cosas que Dios le dijo, que no se fijara en una mujer filistea, ¿verdad? Y él no hizo caso, una mujer filistea. Y hoy en día tenemos aquí hermanos que están solteritos, ¿verdad? Yo les puedo decir así, amados hermanos, como la mamá de Sansón le dijo, que no se fijara en una mujer filistea. ¿Cuáles son las mujeres filisteas? Las incircuncisas, o los hombres filisteos incircuncisos, ¿verdad? Los que no conocen, los que no temen de Dios. ¿Cuál es la manifestación de cuando una mujer le entrega su corazón a un hombre que no está alineado a los propósitos de Dios? Se desvía, ¿verdad? Se desvía del propósito de Dios. ¿Por causa de qué cosas a veces el propósito de Dios se pierde en la vida de cada uno de aquellos que están en una iglesia? Porque ponen sus ojos en el hombre, ponen sus ojos en un amor en el cual después les va a llevar a tener aflicciones, dificultades, y al rato vienen a decir que para qué quieren vivir, ¿verdad? Porque cuando el hombre en el que pusieron sus ojos les queda mal, les engañan, luego dicen: pues no hubiera puesto mi mirada en él, o ya no quiero vivir porque si no lo tengo a él, pues me quito la vida, ¿verdad? Y una de esas de las cosas son las que se están manifestando hoy en día en aquellos que ponen sus ojos en donde no deben de ponerlos, ¿verdad? Porque lo que pasaba con Dalila, constantemente le estaba diciendo a Sansón que le declarara el secreto, ¿verdad? Le estaba diciendo. Y fíjense, hoy en día Dalila se puede manifestar a los que estamos casados también. Podemos tener una Dalila en nuestra casa. Se puede oponer a las cosas de Dios, al propósito de Dios, ¿verdad? Porque así como Dalila se estaba queriendo saber el secreto de dónde estaba su fuerza de Sansón, ¿verdad?
Todos sabemos, tal vez podemos decir, pues sí, pues Sansón tenía la fuerza en el cabello, ¿verdad? Pero el cabello nomás era algo que nomás declaraba o daba testimonio de que era apartado para Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a los caminos del Señor? Nos apartamos para Él, ¿verdad? Ser santo, ¿saben? El significado de ser santo, vivir en santidad, quiere decir apartarse para Dios. ¿Y qué es apartarse para Dios? Apartarse del mundo, no contaminarse con lo que el mundo practica, con lo que el mundo hace, ¿verdad? No nos vamos a contaminar con lo del mundo, con las cosas del mundo, con las distracciones, con lo que el mundo ofrece, ¿verdad? El mundo ofrece tantas cosas, amados hermanos, pero a causa del mundo, ¿qué es lo que podemos perder? El alma, ¿verdad? El propósito de Dios en nuestras vidas. Así como Sansón perdió el propósito, ¿verdad? Por hacerle caso a Dalila, ¿verdad? Sansón fue un hombre fuerte, lleno del Espíritu de Dios. Tenía propósito de liberar a Israel, pero entregó su amor a Dalila y con eso abrió su puerta a su derrota. Y como les decía, a veces hay muchos cristianos que están luchando, que a veces tal vez conozcamos algunos hermanos que están luchando a veces en que la mujer no se somete a las cosas de Dios, o a veces el hombre, ¿verdad? Que todavía hay unos que todavía no vienen a la iglesia, o todavía están, o a veces, ¿saben de qué manera se puede manifestar la Dalila en cada una de nuestras vidas? Cuando puede decirte, oh, no vayas, hay que quedarnos, o nos quedamos más que nada ahorita que está el tiempo así, lloviendo, con frío, o ¿para qué vas? Mejor quédate, hay que acurrucarnos, hay que darnos el calor, ¿verdad? O una de las cosas, así se manifiesta, amados hermanos, Dalila. Tal vez no podamos ver la Dalila literal, ¿verdad? Como Sansón, como Dalila, que tenía su Dalila así, físicamente, ¿verdad? En persona. Pero la Dalila que hoy en día está, ¿saben? Una de las cosas, está la Dalila hoy en día, la Dalila digital. ¿Y cuál es la Dalila digital? Todo lo que el celular está robando mucho la atención, amados hermanos. Está robando el propósito de muchos, incluso de ministros, de siervos de Dios. No solamente de las ovejas, sino también de los que estamos, que tenemos un propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Yo estaba meditando en esto. Cada uno de nosotros, el propósito que Dios quiere que se ejerza en nuestras vidas, les decía que es para que sea glorificado el nombre de Dios. Si cada uno de nosotros nos rescató Dios, cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? Pero Dios va a hacer una obra en cada uno de nosotros, y es para que no solamente se salven nuestras familiares, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos, sino que para más gente también venga y conozca del poder de Dios, amados hermanos. Pero saben, hay una guerra que el enemigo siempre va a estar al acecho. Él va a estar queriendo robar ese propósito de que Dios tiene en nuestras vidas. El enemigo, cuando nosotros nos convertimos, en ese momento le estamos declarando la guerra al enemigo. Nos volvemos en contra de él, y es cuando más vamos a estar siendo perseguidos, y es cuando más él va a ver. ¿Por qué vamos a ser perseguidos? Porque el enemigo va a ver, nos va a mirar que nosotros vamos a hacerle daño a su reino, el reino de las tinieblas, ¿verdad? Hay que acordarnos que nosotros somos luz y somos la sal de este mundo. ¿Qué significa que somos la sal? Somos los que hacemos la diferencia en este mundo, amados hermanos. Hoy el mundo está perturbado, está siendo corrompido cada día más. Imagínense si nosotros descuidamos ese propósito y esa visión que tenemos en nuestras vidas. Hay que acordarnos que no solamente para nosotros va a ser esa salvación. Tenemos a nuestros hijos, amados hermanos. ¿Cuál es la visión de que cada uno de los que tenemos hijos, que ellos alcancen la vida eterna y que ellos sean guiados por Dios, que ellos no se aparten del propósito que Dios tiene en sus vidas? Porque así como el león rugiente que anda buscando a quien devorar, él va a querer destruir, amados hermanos.
el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos. Él no va a querer que se manifieste la obra de Dios en la vida de nosotros y más que nada en nuestros hijos, amados hermanos. Si Dios ya nos libertó de la esclavitud, del pecado y nos rescató de las maldiciones generacionales, amados hermanos. ¿Y cuál era una de esas generaciones que venían de generación en generación? De que veníamos idolatrando, ¿verdad? A cosas que no era Dios, ¿verdad? Y es esa maldición que ya se rompió y hay que enseñarle este propósito también que Dios tiene en nuestras vidas a nuestros hijos, porque ellos, amados hermanos, ellos van a seguir adelante. Nosotros, quién sabe, si viene Dios antes de que nosotros veamos nuestros hijos, porque nosotros pues tal vez nos vayamos a ir más primero, ¿verdad? Porque pues ya tenemos nuestros añitos, pero de todos modos que el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos se lleve a cabo. Amén. ¿Saben? Cuando entregamos lo más sagrado de nosotros, ¿y saben cuál es lo más sagrado que podemos entregar a alguien? ¿Cuál es lo más sagrado? El corazón, nuestro corazón, la intimidad y la fe. A lo que no es de Dios, nuestra fuerza se va y viene la angustia. Por eso hoy en día, cuando alguien le entrega el corazón a alguien, ¿qué es lo que viene después? La angustia, el desespero, la ansiedad, el decir, si no vuelve conmigo me voy a matar, o ya no hay otro como él, o ya no hay otra como ella. Y esa es una de las cosas que nos llevan a querer que nos destruyamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es ahí cuando empiezan las cosas a irnos mal, cuando descuidamos el propósito y más que nada cuando entregamos el corazón, la intimidad y la fe. ¿Saben? Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que ame más a su hijo, a su hija, a su padre o a su madre no es digno de mí. ¿Por qué no es digno? No somos dignos si amamos más a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros humanamente no podemos dar lo que no tenemos, el amor. ¿Y de dónde viene el amor? De Dios, ¿verdad? Porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a tener amor para dar, para compartir. Pero si no tenemos amor, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces van a ser vanas palabras nomás que vamos a estar diciendo y va a ser el amor de hombre. Y sabemos que el amor de hombre no va a llenar, va a estar hueco uno, ¿verdad? Pero el amor de Dios lo llena todo, amados hermanos. Y estos son los hombres y mujeres que buscan seguridad, placer, amor, tentación y energía emocional en personas que no comparten su visión con Dios. Y esa es una de las cosas que cuando ponemos nuestra mirada, por eso dice la palabra de Dios que maldito sea el hombre que pone su mirada y sus ojos en el hombre, ¿verdad? Porque cuando ponemos la mirada en un hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a quedar mal. Por eso también dice que no hagamos promesas, ¿verdad? No hay que hacer promesas, amados hermanos, porque no cumplimos las promesas. Y es engañoso es el corazón, ¿verdad? Porque ahorita podemos decir una cosa, al rato podemos cambiar de opinión. Por eso dice la palabra en Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿A quién le vas a entregar, amado hermano? Guarda tu corazón. ¿A qué le vas a dedicar más tiempo? ¿A dónde le vas a dedicar? Porque a causa de todo eso, amado hermano, si tú le entregas tu corazón, y no solamente a un hombre, a una mujer, les decía, hoy en día, ¿a qué es lo que le estamos dedicando más tiempo? ¿A qué es lo que le estamos dedicando? ¿A quién le estamos entregando nuestro corazón? ¿A quién le estamos entregando nuestra intimidad? Y no solamente, no es la intimidad como la intimidad que tengamos, de la intimidad de hombre, ¿verdad? Intimidad sexual, sino que intimidad de cómo pasar tiempo con Dios, la intimidad que debemos de tener con Dios, ¿verdad? Porque hoy en día, como les digo,
La Dalila que se está manifestando y está destruyendo los propósitos y las visiones de Dios a veces se manifiestan en las redes sociales, en las cosas que le estamos prestando y dedicando más intimidad, le estamos prestando más atención. ¿Saben? Una de las cosas, cuando nosotros estamos dedicándole más tiempo y más atención a las cosas de este mundo, nos desenfocamos del propósito de Dios y ya no estamos buscando a Dios en ayuno, en oración, en lectura. Y cuando estamos desenfocándonos del propósito de Dios, se empieza a ver la manifestación, hermanos. Nos empezamos a enfriar. Empezamos a decir que ya para qué vamos a leer, o Dios ya no me va a perdonar, o ya le fallé a Dios, ya para qué voy a seguir, o Dios ya no me va a usar. Pero amado hermano, es una mentira del diablo, es una mentira de la Dalila. La Dalila lo que está haciendo te va a robar el propósito, la Dalila espiritual, el propósito que Dios tiene en tu vida. A veces cuando le estamos dedicando más tiempo a otras cosas que no nos están ayudando a edificar a nuestras vidas espirituales, hermanos. ¿Saben una de las cosas? ¿Por qué causa el pueblo de Dios fue destruido? Por falta de conocimiento. ¿Y por qué causa a veces muchos de los siervos de Dios o de las ovejas ya no quieren seguir adelante? Porque a veces le están prestando más atención a otras cosas. Y cuando algo más te está robando el amor de Dios, ya no vas a querer meterte con Dios, ya no vas a querer leer, ya no vas a querer ayunar, ya no vas a querer venir a la iglesia, porque a veces en un momento, ¿sabes? La Dalila que te va a poder susurrar en tu oído, ya no vayas a la iglesia, o diviértete otro poquito más, ¿verdad? Y esa es una de las mentiras del enemigo que va a tener en nuestras vidas. ¿Y todo para qué? Para que pierdas tu vida eterna, para que pierdas el propósito de Dios que tiene en tu vida. Tenemos que perseverar, amados hermanos, no dejarnos engañar. A veces hoy en día ya no estamos como para estar metidos en las redes sociales o hacer más cosas, mirar como videojuegos o Netflix, todavía los que miran Netflix, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no todo te conviene. ¿Por qué no todo te conviene? Porque vas a perder tu vida eterna, vas a perder el amor de Dios, vas a perder tu consagración, amado hermano, que es una de las cosas. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos que cuidar? La consagración, la santidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si no te estás esforzando, amado hermano, y estás perdiendo tu visión y tu propósito, te vas a desenfocar y vas a perder tu santidad. Porque para perder la santidad, ¿qué es lo que más te puede tardar, amado hermano? Cuestión de minutos. Cuestión de minutos. A veces, ¿qué es lo que va a pasar con tu cuerpo? ¿Saben las cosas que pasó con Sansón? ¿Por qué causa perdió el propósito de Dios? Porque él se fijó en una persona en la cual no se debía de fijar. Tal vez tú te puedes fijar en alguien que no te va a llevar al propósito de Dios. ¿O qué es lo que tú le estás poniendo más atención? Saben, yo el otro día le decía al hermano Julio que me invitaba a la pesca. Y yo decía bueno, yo no le dije a él, ¿verdad? Pero saben, hay una de las cosas, amados hermanos, que cada uno de nosotros, cuando estamos haciendo algo que nos está robando el tiempo que le debemos dedicar a Dios, te está indicando a ti. Yo siento una carga grande, amados hermanos, en mi corazón, que yo le dije al hermano, no, yo ya no voy a ir a pescar, ¿verdad? Pero yo sabía por qué. Porque en mí
dentro de mí, y ese es el Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo que me hacía sentir? ¿Qué es lo que me hablaba a mi corazón? Y la voz de Dios te va a hablar a tu corazón, lo que te hace sentir en tu corazón. Yo lo que sentía en mi corazón, que yo ya no era yo como para estar perdiendo mi tiempo en cosas que debía yo dedicarle el mejor tiempo a la palabra. Porque una de las cosas que yo tengo que estar esforzándome, amados hermanos, es estar estudiando para traer el alimento, la palabra, a cada uno de ustedes. Y cada uno de nosotros va a sentir esa carga. Tal vez no tengamos la misma carga. Su carga de cada uno de ustedes no es la mía, pero cada uno de ustedes tiene carga. Y no solamente las cargas de aquí, de la iglesia, en el ministerio, sino que cada uno de ustedes tiene cargas en su casa, como ustedes, las que son las mamás o las amas de casa que se dedican al hogar, tienen la carga de ¿qué? De estar atendiendo a sus hijos. Los que tienen empresa, tienen negocio, ¿cuál es la carga que tienen? Estar atentos a lo que tienen que estar dedicándole el tiempo, haciendo cuentas para que su negocio les vaya bien, les salga bien, ¿verdad? Y de esa manera, pues prosperen. Pero una de las cosas, amados hermanos, en las cuales no debemos de dedicarle más tiempo a las cosas que nos van a quitar el amor de Dios y a desenfocarnos de la vida eterna, son a las cosas celestiales, amados hermanos. Saben, hoy en día hay muchos que le están dedicando más tiempo a las cosas pasajeras, a las cosas que no nos van a llevar a la vida eterna. Lastimosamente le están dedicando
¿Saben? Una de las cosas, cuando el hombre rico, ¿qué es lo que dijo el hombre rico? La parábola del hombre rico, que estaba hablando a su alma, ¿verdad? Decía: alma mía, ahora sí tienes todo lo que no, nada te falta. ¿Y qué podemos decir en uno de nosotros en semejanza al hombre rico? Tal vez podamos decir: no me falta nada, tengo esto, tengo lo otro, tengo comida, voy a la iglesia, y decir: no me falta nada. Pero ¿saben qué es lo que le dijo Dios a ese hombre rico? Porque él dijo: alma mía, ¿qué te hace falta? Oh, ya sé, voy a hacer un granero, un edificio grande para meter mucha comida, y decir: alma mía, regocíjate, ahora sí, que nada te falta, ¿verdad? Pero Dios, la voz de Dios vino a él y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has ganado, ¿para quién será? ¿Para quién va a ser todo lo que estamos haciendo, amados hermanos? Todo lo que estamos haciendo en este mundo, ¿para quién va a ser? Estás descuidando tu vida eterna, y le estás dando más atención a la vida pasajera. Le estás prestando más atención al dinero, a las finanzas, a tu trabajo, a las redes sociales, a la tele, a otras cosas que te están desenfocando del propósito de Dios en tu vida. Y eso, amados hermanos, la venida del Señor está cerca, amados hermanos. Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué como ladrón en la noche? ¿Qué es lo que pasa cuando los ladrones llegan a la casa? A veces buscan cuando no haya nadie, ¿verdad? Y regularmente entran por la noche. ¿Por qué? Porque todos están dormidos. Todos están dormidos. ¿Y cuál es la manifestación? Nuestro Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Va a venir por su iglesia. Y si la iglesia está dormida, ¿verdad?, nos vamos a quedar. Y no queremos que pase eso en nuestras vidas. Gloria al Señor. Sansón perdió su fuerza porque ignoró su consagración. Toda la vida no parece peligrosa. Al inicio roba la fuerza y visión y te lleva a cadenas espirituales. El secreto es discernirla y huir antes de ceder. Y esa es una de las Dalilas que se manifiesta en el día de hoy, amados hermanos. ¿Cuáles son las Dalilas? Las distracciones. Empiezan por poquito van a ir empezando. A veces nos distraemos, a veces ya no venimos al servicio, o a veces hacemos otras cosas que nos están robando la atención. Y poco a poquito se van a ir manifestando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Después vamos a sentir un enfriamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó cuando Sansón le cortaron su cabellito? Perdió su fuerza. Pero la fuerza no era el cabello, amados hermanos. La fuerza es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios que dice en el 19, que dice: y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, ¿verdad? Y esa es una de las cosas. Cuando nosotros nos descuidamos del propósito de Dios, vamos a decir: no, pues esta vez pues no pasa nada. La Dalila hablándote y susurrándote: no pasa nada. Ve, diviértate, haz lo que, dedícale más tiempo a las cosas, ¿verdad? Que no pasa nada. Pero ahí va a venir cuando la fuerza de Dios te va a dejar, ¿verdad? Hoy en día, como dice la palabra, en el 19 dice: y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Imagínense, Dalila hizo dormir a Sansón en sus rodillas. Qué a gusto debió de estar
en sus rodillas de Dalila, ¿verdad? Y qué a gusto a veces estamos en las rodillas del celular, de las redes sociales, de los que nos están robando nuestra vida espiritual, en la cual nos están dejando sin la fuerza de Dios. Y saben, una de las cosas, no vamos tan lejos, verdaderamente, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces, y no creo que yo solo me pase, ¿verdad? Yo creo que a todos, cuando vamos y agarramos la Biblia, ¿verdad que luego agarra sueño? Pero cuando si tenemos el celular al lado y llega un mensaje y atendemos el mensaje, hasta el sueño te quita, ¿verdad? Y estamos más atentos al celular. Y esa es una de las manifestaciones. Ahí está la Dalila. Estamos acurrucados en sus rodillas, ¿verdad? Robándonos el propósito de Dios para nuestras vidas. Hermanos, yo me estaba leyendo y digo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y saben, y cada versículo tiene tantas maravillas, tanta revelación. Y por eso, amados hermanos, es necesario que estemos leyendo constantemente, ¿sabes? Cuando leemos un versículo en la Biblia, lo lees ahorita y tal vez podrás decir, lo lees mañana, pasado mañana, podrás decir, pues ya me sé este versículo, o ya lo dijeron los hermanos en la iglesia, pero te va a hablar de diferente manera. Yo he escuchado muchas predicaciones de predicadores que hablan del valle de los huesos secos, y saben, cada predicador Dios le da una revelación. A mí me puede hablar de una manera, a ti te puede hablar de diferente manera el versículo, pero todo va conforme al propósito de Dios y conforme a lo que tú estés pasando en ese momento de dificultad. Y por eso lo que yo me di cuenta es que cuando yo escuchaba las predicaciones del valle de los huesos secos, en cada uno lo escucho diferente, pero diferente lo predican, pero es la misma palabra que llega al corazón, porque es la palabra viva que nos alimenta, la que nos edifica nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Y dice la palabra en el 21, dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese la cárcel, ¿verdad? ¿Saben quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos, los enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y quiénes son los filisteos en el tiempo de hoy en día? Todas las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas malignas que nos quieren robar el amor de Dios. Ellos son nuestros enemigos, amados hermanos, que están en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel. Porque nosotros hay que acordarnos que somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Tal vez no tengamos sangre judía, pero fuimos adoptados, fuimos plantados en el pueblo de Dios. Pertenecemos al Israel, no tal vez al Israel de allá de las tierras de Israel, ¿verdad? Pero a la Israel espiritual, ¿verdad? Y esa Israel. Y mientras estemos aquí, amados hermanos, el enemigo siempre va a estar acechándonos, ¿verdad? Los filisteos siempre van a estar ahí en contra de nosotros. Fíjense lo que pasó con Sansón. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos los filisteos a Sansón. ¿Qué es lo que nos da a entender? ¿Para qué usamos los ojos nosotros? Para ver, ¿verdad? Las personas que no tienen vista, que son personas que no miran dónde van, ¿verdad? Y saben, los ojos en manifestación, o cuál es el significado de los ojos, es la visión y el propósito que tenemos en nuestras vidas. Porque cuando nosotros no tenemos esos ojos espirituales, amados hermanos, no va a haber visión, no va a haber propósito, lo vamos a perder. Y el enemigo lo que quiere, así como le hicieron con Sansón, tal vez no nos van a sacar los ojos físicos, ¿verdad?
pero los ojos espirituales que nos ayudan a ver nuestro caminar y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, lo vamos a perder, amados hermanos. Y los filisteos nos los van a querer sacar. Van a querer sacarnos los ojos espirituales para que perdamos la bendición y el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice que le sacaron sus ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermanos, una de las cosas que cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, perdemos ¿Saben qué es lo que decía el rey David? Cuando él entró cayó en pecado y ya no sentía la presencia de Dios y se sentía culpable, le dijo: devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando ya no sentimos la presencia de Dios, amados hermanos? A causa del pecado, también cuando hay pecado no confesado, ya no sentimos la presencia de Dios. Cuando dejamos de consagrarnos, ya no vamos a sentir la presencia de Dios. Y saben, las Dalilas que se manifiestan en nuestras vidas tal vez no nos van a rapar, ¿verdad? Pero nos van a ir sacando un cabello tras otro cabello, y son aquellas cositas en las que nos están haciendo que nos descuidemos de la palabra, del ayuno y de la lectura. Y esas son las cosas en las cuales nos van a llevar, así como a Sansón lo llevaron. Dice que lo llevaron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Cuáles son esas cadenas, amados hermanos? Las cadenas de las opresiones, las cárceles espirituales, que a veces sentimos que ya no podemos seguir, que para qué vamos a seguir. Esas ataduras que tenemos en nuestra mente. ¿Saben? Una de las ataduras, bueno, más bien son muchas de las ataduras que tenemos en nuestras mentes. A veces el que no puedo, o qué dirán, o yo no lo puedo hacer, o cuando nos sentimos con miedo, con temor. Son ataduras, amados hermanos. Todo lo podemos hacer, todo, pero conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y más que nada, Dios sabe lo que le agrada a Dios, es la obediencia. Cuando somos obedientes, la mano de Dios va a venir sobre nosotros, ¿verdad? Pero saben, una de las maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros, si nosotros nos hemos sentido que nos hemos estado desenfocando, amados hermanos, del propósito de Dios, del llamado de Dios que tiene para nosotros, hay que decirle a Dios, hay que hablar: Señor, avívame.
Avívame si me he desenfocado de tu propósito que tienes en mi vida. Vuélveme el gozo de tu salvación. Restaura mi vida espiritual. Restaura mi comunión contigo. Si te he fallado en alguna cosa o le he estado dedicando más tiempo en la cual el tiempo te lo debo de dedicar a mí. ¿Por qué la palabra dice que ya no vivo que ya no vivemos para nosotros, sino que vivemos para la gloria de Dios? Y si decimos, si vivo para Cristo vivo, y si muero para Cristo muero. Y otro versículo que dice que todo aquel que quiera seguirlo, que tome su cruz y que ande. Hermanos, ya no somos dueños de nuestras vidas. Cuando nosotros somos apartados para Dios, consagrados para Dios, vamos a dedicarle el tiempo para Dios y decir que se haga tu voluntad y que no se haga la mía, sino que se haga la tuya. Pero saben, hoy en día la desobediencia, ¿qué es lo que pasó con el rey Saúl? Fue desobediente. ¿Y saben qué es lo que pasó? El Espíritu de Dios se apartó de él. Así como Sansón, cuando perdió su fuerza, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y cuando nosotros si nos sentimos desanimados, o hay cosas, pecados o cosas que le hemos estado dedicando más tiempo, amados hermanos, si estamos sintiendo que la presencia de Dios ya no la hemos sentido, es tiempo para que le digamos a Dios que nos restaure la comunión con Él, que nos haga ver aquellas cosas, como dice, las pequeñas cosas que nos hacen robar la salvación, que nos haga ver aquellas cosas, amados hermanos, porque a veces nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios, pero no es así, amados hermanos. Somos pecadores, le fallamos constantemente. Saben que hay cuatro pecados, estaba mirando. Bueno, hay muchos pecados, ¿verdad? Pero hay 4 maneras de pecados. Una de las 4 es pensamiento, palabra, obra y omisión. Y saben, los pensamientos, pecamos con el pensamiento, ¿verdad? Las cosas que dejamos entrar en nuestros pensamientos son pecados de pensamientos, de palabra, lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, chisme, murmuración, maldición, o deseamos mal a alguien, envidia, celos, o lo que digamos, son los de palabra, ¿verdad? Pensamientos, palabra. Los de obra, ¿cuáles son los de obra? Las cosas que hacemos, las que llevamos al hecho, ¿verdad? Y las de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Los pecados de omisión son aquellos en los cuales cuando decimos, sabemos, como dice la palabra, y eso está en la Biblia, ya no recuerdo qué versículo, pero dice, si sabemos que es bueno ir a la iglesia y no vamos, estamos pecando deliberadamente. Te cuenta como pecado. Si sabes cuál es otro pecado de omisión, si sabes que es bueno ayudar al que está en necesidad, es bueno de hablarle de la palabra y no lo haces, estás pecando. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y le dijeron, pues no te miramos, pero Él les dijo, en cada uno de aquellos a quien ustedes le hicieron, me lo hicieron a mí, ¿verdad? Y esos son hay muchos pecados de omisión, amados hermanos, que estamos cometiendo. Por eso dice la palabra de Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana, porque cada mañana, amados hermanos, tenemos la bendición de Dios. No es que porque pues amanecí con vida, y es porque pues mañana voy a amanecer con vida nuevamente, pero es por la misericordia de Dios, amados hermanos, que si no tiene misericordia, pues yo creo que todos hayamos sin vida, ¿verdad? Pero gloria a Dios, amados hermanos. Nos ponemos sobre nuestros pies para despedir este servicio, y para concluir, nomás para decirles este versículo que dice en Joel 2:28,
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos. Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amados hermanos, este es el tiempo. Este es el tiempo de la generación que Dios levantará. Este es el tiempo en el cual dijo Dios que derramaría su espíritu sobre toda carne. Somos una generación, amados hermanos, que tenemos que ser levantados. Tenemos que mirar las visiones y los propósitos de Dios para que se lleven a cabo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios está derramado sobre todos nosotros, amados hermanos. Ya no hay limitaciones. Dios derramó su Espíritu Santo sobre los grandes, sobre los chicos, sobre los ancianos. Y si tenemos el Espíritu de Dios, amados hermanos, vamos a tener la visión y el propósito para que se lleve a cabo en nuestras vidas. Amén. Hay que seguir glorificando el nombre de Dios y hay que seguir expandiendo, que se siga ensanchando el reino de Dios en esta ciudad, amados hermanos. Seguir ganando más almas, seguir llevando la palabra de Dios en cada una de aquellas vidas que necesitan ser rescatadas, amados hermanos. Hay tanta necesidad allá afuera. No hay que descuidarnos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén.